call is now being recorded. Bueno, vamos a hacer la presentación. Con lo que vimos la última clase, ¿algún problema? No, profe, yo tenía una duda en particular. Sí, decime. El mecanismo de extinción del CO2 es la Del CO2. ¿Cómo CO2? dióxido de carbono. CO2, dióxido de carbono, por favor. CO2. Un código nuevo inventaste, dale, decime. Es la sofocación. Exactamente, el principal es la sofocación. Y no tiene también el enfriamiento. El enfriamiento había explicado que es despreciable, el del dióxido de carbono. Ah, o sea, no es muy secundario, muy leve, ¿no? Podemos decir que es muy secundario. Claro. Ni siquiera lo catalogaría como secundario. Claro. ¿Están viendo la presentación, escuchando bien? Sí, sí. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el cuarto agente extintor. Nos quedan 3, incluido este. El agente extintor que nos trae la tarde de hoy son los agentes extintores limpios. Y vamos a empezar explicando qué son los extintores limpios o los agentes limpios. La definición es media abstracta, ¿no? No es muy precisa. No hay una definición técnica como vimos con el agua, con el dióxido de carbono, como vimos inclusive con espuma, que hay una definición técnica. Acá hay una definición un poco más vaga. Y esta definición, que la tienen en castellano y en inglés también, está sacada de la NFPA 2001 del 2018. ¿Qué es NFPA? Para el que no conoce, es la Asociación Nacional de Protección contra Incendio de Estados Unidos de Norteamérica. Sería como un IRAM, pero de protección contra incendio de los Estados Unidos. ¿Por qué se usa esta norma? Porque son normas reconocidas internacionalmente, son muchas veces las normas que tenemos como referencia a lo que alguna vez hicimos o estudiamos un poco esta materia. Por lo menos en esta parte del mundo, en todo lo que es América, siempre estamos mirando y gran parte del mundo mira lo que hace esta asociación, porque siempre está a la vanguardia en materia normativa y en materia tecnológica. Por eso menciono la norma NFPA, la número 2001,
la versión del año 2018. Esta definición está sacada de ahí. Y dice que son las sustancias, los agentes limpios o las sustancias extintoras limpias, sustancias extintoras, no conductoras de la electricidad, esa es una condición muy importante, que pueden ser líquidos volátiles o gaseosos, que no dejan residuo en el combustible incendiado tras su evaporación. De ahí viene el concepto y reunir a una serie de agentes extintores dentro del grupo de agentes extintores limpios. ¿Dudas? No, profe. A esta definición del FPA, que obviamente no la cuestiono porque es una asociación, una agencia muy importante, le falta un concepto, que estos agentes extintores no dañan o no afectan la salud de las personas. Este es un concepto muy importante que le está faltando a esta definición. Si no, el dióxido de carbono entraría dentro de este grupo de agentes extintores, pero sin embargo está fuera. ¿Qué lo caracteriza, profe? ¿Quiénes integran? ¿Cómo? ¿Qué lo caracterizaba? ¿Cómo que lo caracterizaba? No entiendo. Claro, que lo diferencia del dióxido de carbono. A ver, lo que les dije, lo que terminé de agregar a la definición esta, es que a esta definición le está faltando el concepto de que los agentes limpios no dañan a las personas. No solamente no dejan residuo en el combustible, por eso se llaman limpios, sino que también no dañan a las personas. Porque si no, también en este grupo entraría el dióxido de carbono, que es un agente limpio porque no deja residuo, es gaseoso. Pero sin embargo daña a las personas y no integra este grupo de agentes extintores, está aparte. Es más, estos agentes extintores van al reemplazo del dióxido de carbono en ambientes donde tengo personas de forma permanente o semipermanente. ¿Se acuerdan que una limitación del dióxido de carbono era donde tengo ambientes ocupados? Esa es una limitación, una consideración importante. Bueno, estos agentes extintores no dañan a las personas, pero ese concepto no está metido en la definición. Al menos la definición que hace esta agencia, esta asociación, más que agencia. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. ¿Quiénes entran dentro de este grupo de agentes extintores limpios? Por un lado tenemos un grupo que son gases inertes, como el dióxido de carbono, pero no ingresa el dióxido de carbono en este grupo, hay otros gases inertes extintores de incendios, y el gran grupo de agentes halogenados, dentro de los cuales tenemos los halones y los halocarbonos. Estos tres grupos son los que integran los agentes limpios. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Muy bien, vamos despacio porque si no se va a armar una mezcolanza de cosas importantes. Acá sí tenemos que pararnos y charlar un poco de las cuestiones históricas para entender a fondo el tema de los agentes extintores limpios. A las etapas históricas, al menos yo las he dividido en tres grandes etapas o tres grandes grupos. Más o menos los halones datan de 1900, fines del siglo XIX, hasta más o menos 1950. Esta etapa, al menos yo la denominé como la etapa de los halones tóxicos, dentro de los cuales se caracterizaban por estar el tetracloruro de carbono, el bromuro de metilo y el cloro-bromo-metano. Estos eran halones muy eficientes a la hora de extinguir incendios, pero que se descubrió al poco tiempo de empezarlos a usar como agentes extintores que afectaban seriamente la salud de las personas. Así que, más o menos para mediados de la década del 50 del siglo XX, estos agentes extintores se dejaron de usar. Es más, el decreto 351 del año 79, que ya algunas cositas hemos visto en el artículo 180,
dice que quedan prohibidos por su elevada toxicidad los agentes extintores como tetracloruro de carbono, bromuro de metilo o similares. Así que estos agentes extintores están prohibidos. No solo son tóxicos y no se consiguen y no se fabrican, sino están prohibidos. En algunos lugares, estos agentes extintores todavía existen, porque estos agentes extintores venían en lo que era la famosa granadita de vidrio, o granada de vidrio, que adentro tenía el agente extintor, como ustedes están viendo en la foto, que estaba colgado de una pequeña repisa dentro de la empresa. Cuando había un incendio, se arrojaba la granada contra el piso, la zona del incendio, el agente extintor salía de la granada, porque era un líquido muy volátil, y apagaba el incendio. Y con ello se llevaba posiblemente alguna que otra persona. Si en algún momento encuentran esta granada, porque se suele encontrar en las compras-ventas de cosas viejas, en algún taller medio perdido, medio olvidado de algún pueblo, porque lo tienen de recuerdo, no es para tener guardado en casa. Puede ser muy bonito, puede ser una linda reliquia, pero una reliquia peligrosa, es como tener un arma en casa. Así que esto no es para guardar en casa. Desháganse de esto, porque si esto se rompe en casa, van a tener un serio problema. Serio problema de salud van a tener, ¿eh? No sé si alguno ha visto alguna de estas granadas. No, bueno, mejor así. Y si las ven, desháganse, no jueguen con esto. Un poco la historia. Hacia fines del siglo XIX aparece el jalón 104, el bromuro del tetracloruro de carbono. Es un trabalengua los nombres de estos agentes. Ya en 1910 se empieza a usar este agente como agente extintor de incendio, y para 1919 se empieza a descubrir el efecto del tetracloruro de carbono sobre el cuerpo humano. Ya para 1919 se empiezan a producir las primeras muertes que se registran producto de este agente extintor. En 1920 aparece el jalón, el 1001, bromuro de metilo, que fue más popular, pero era más tóxico que el 104, ya vamos a hablar sobre qué significan estos números, pero que se lo dedicó el 1001 a la actividad militar, básicamente. Esta gama de agentes extintores, esta primera etapa de agentes de los jalones tóxicos, se usó básicamente en actividad militar en la Segunda Guerra Mundial. Y se usaba por lo efectivos que eran a la hora de extinguir un incendio. En 1920 aparece el jalón 1011, el clorobromometano, que sustituye al bromuro de metilo. Y ya para 1947, ya para mediados del siglo pasado, ya la UL, que es un laboratorio de los Estados Unidos, logró demostrar la toxicidad del tetracloruro de carbono, similar a la del clorobromometano. En definitiva, y para concluir, estos tres agentes extintores que yo le acabo de mencionar son los tres tóxicos. Hasta acá me están siguiendo más o menos en esta historia. No es para saber historia, pero un poquito para ver la evolución que tienen estos agentes. ¿Por qué estos agentes eran tan efectantes, fueron usados en esta etapa durante casi 50 años? Aun cuando ya se había descubierto antes de 1920 que afectaba a las personas, que era tóxico, y que los tres, en mayor o menor medida, eran tóxicos, algunos un poquito más que otros. Primero porque eran excelentes agentes extintores, y segundo porque el que podría haber reemplazado a estos agentes extintores eran los polvos químicos secos, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, pero como los polvos químicos secos tenían problemas de apelmazamiento por humedad y
la composición de los polvos químicos secos lo hacían complicado, la circulación por las cañerías, no tuvieron demasiada popularidad en esta primera mitad del siglo pasado. Así que los halones tóxicos adquirieron preponderancia y especialmente dedicados a la actividad militar. Terminada la guerra, estos agentes extintores básicamente se dejan de usar porque ya para más o menos 1950 a los polvos químicos secos se le agregan aditivos que permiten que no se apelmacen tanto, que no adquieran tanta humedad y que fluyan un poco más por las cañerías, lo cual a igual o similar capacidad extintora reemplazaron, y al no ser tóxicos los polvos químicos secos, reemplazaron gradualmente a los halones tóxicos. Hasta acá más o menos la historia, ¿cómo va? Se entiende, profe. Para 1950 aproximadamente, la Fundación Purdue, creo que se dice así, llevó a cabo una investigación para intentar encontrar reemplazos a estos tres agentes extintores. Y acá, más o menos en 1950, es que termina la era de estos agentes extintores denominados, o que yo denominé cuando preparé el material, la era de los halones tóxicos. Y los polvos químicos secos crecieron en popularidad a partir de esta época. Aparece la segunda época de los halones, que son los halones del tipo CFC. Esta fundación, la conclusión de la investigación de esta fundación, junto con otras instituciones que participaron de la investigación, concluyeron que los 4 agentes extintores menos tóxicos o de un bajo nivel de toxicidad y que eran muy buenos agentes extintores son los 4 que están viendo en pantalla. El 1301, el 2402, el 1202 y el 1211. Y son los denominados halones del tipo CFC. Flúor, carbono, cloro, flúor y carbono. Pero este amor duró poco tiempo. Para más o menos 1974, como dice acá la presentación, podemos poner la década del 80, se descubre un fenómeno importante que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Y se atribuye al adelgazamiento de la capa de ozono los agentes fluorocarbonados, los CFC, entre los que afectaban la capa de ozono. Así que gradualmente estos agentes extintores empiezan a perder popularidad, no por popularidad, porque sí fueron una línea de agentes extintores muy buenos, que todavía al día de hoy se los sigue usando para aplicaciones críticas, como vamos a ver, pero que debido a distintos protocolos que se desarrollaron, que se fueron aprobando a nivel internacional, se fueron prohibiendo en el mundo como propelente de aerosoles, como agentes refrigerantes de heladeras y como agentes extintores. El convenio de Viena es el convenio que trata sobre la protección de la capa de ozono, año 1985. Para 1990 aparece una enmienda, la denominada Enmienda de Londres, que plantea una reducción progresiva de la fabricación de los CFC a partir del año 2000. Pero todo esto se adelanta. Antes de llegar a esa parte, en 1991 en la Argentina se promulga la ley 24.040, que es la ley nacional sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y esta ley, como ustedes están viendo en pantalla, en el artículo 1, incluye dentro de las sustancias controladas, en el anexo A los halones extintores que se habían empezado a usar más o menos para la década del 50.
¿Siguieron la historia de esta media época de los halones CFC? Sí. Aparece la enmienda de Copenhague que acorta los plazos de fabricación y comercialización de los CFC, que en principio era para el año 2000, se reduce para el año 1994. Y por lo tanto, ya para la década del 90, se prohíbe la comercialización y la fabricación de los denominados CFC, clorofluocarbonados. No importan los nombres, acá yo porque lo estoy leyendo, si no ni me los acordaría, no se preocupen. Comprendido, entonces tenemos hasta acá una primera etapa de halones tóxicos que su vida culminó entre los años 50 y los años 60 del siglo pasado. Empieza una nueva etapa de halones del tipo CFC, que son muy buenos, pero cuando se descubre que afectan la capa de ozono, también se prohíbe su fabricación y comercialización. Entonces venimos a la tercera etapa. Sí, Luciano. No, que iba a decir que decía algo de 2002, no era que se Sí, después lo vamos a ver eso. No quiero no. complicarles la existencia. Entonces, más o menos las fechas son aproximadas, no es que el 1950 es una fecha exacta, no, porque vimos que entre el 50 y el 60 más o menos empezaron a prohibir. Entonces aparece la tercera etapa. Y la gran pregunta, se prohíbe la comercialización y la fabricación de los CFC, dentro de los cuales estaban estos 4 agentes extintores denominados agentes extintores halogenados. No es que hubo una progresión de la noche a la mañana, se prohibió. Vos no tenía que reemplazar un agente, una instalación con agente halogenado y no tenías reemplazo. ¿Se entiende esto, no? Que se prohibió antes de que llegaran los reemplazos. Entonces la pregunta, ¿el dióxido de carbono fue un reemplazo? No. El dióxido de carbono no pudo ser considerado un reemplazo de los halones. Primero porque no es un agente limpio. No es limpio, no porque ensucie, no es limpio porque es letal para las personas el dióxido de carbono. Mientras que esta segunda gama de halones CFC no eran letales para las personas. Entonces está claro que el dióxido de carbono no podía cumplir con una condición básica de estos halones, que era que no afectaban a las personas, no eran letales para las personas. Pero además había otro problema. Para poder usarse el dióxido de carbono, en las instalaciones donde antes había un halón CFC, no era posible, porque los halones CFC se almacenan aproximadamente a 15 bar de presión, y el dióxido de carbono, como vimos hace un par de clases atrás, su almacenamiento es superior a los 70 bar. Por lo tanto, las instalaciones tampoco me servían. Tenía que agarrar toda la instalación, tirarla y hacer una instalación nueva, lo cual era un sinsentido. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, tengo que hacer un reemplazo de un halón CFC y resulta que el dióxido de carbono no me sirve como reemplazo por estos 2 motivos. ¿Qué aparece en el mercado como reemplazo? Por eso aparecen los agentes limpios, los gases inertes. Perdón. Aparece como única opción al principio, ahora ya hay otras opciones, como única opción al principio aparece lo que se denomina la gama de agentes inertes, que son mezclas de argón, nitrógeno y dióxido de carbono. Esta mezcla de gases en distintas proporciones cumple estas 2 condiciones. No es letal para las personas,
y se podía almacenar en las mismas instalaciones que los halones CFC. Con unas pequeñas modificaciones, la instalación me servía. Y ya después, con el tiempo, empiezan a aparecer la nueva línea de halones, que son los halocarbonos. Esta es la historia de los halones. Y por lo tanto tenemos 3 etapas y 4 agentes. 3 del tipo halogenados, como la primera etapa de halones tóxicos, que ya su utilización está prohibida. Tenemos una segunda etapa que apareció, que fueron y son muy buenos, que está prohibido su uso, pero siempre hay un pero, ya lo vamos a ver el pero, que sirvieron hasta más o menos la década del 80, donde se empezaron a prohibir porque se descubrió que afectaba a la capa de ozono, se producía el adelgazamiento en la capa de ozono, y con eso la mayor nivel de radiación que pasaba a la Tierra. Como reemplazo para estos halones CFC aparece en principio, lo más rápido que el mercado encontró fueron estos agentes inertes, que no son halones estos agentes inertes. Esto yo lo voy a aclarar y lo voy a repetir hasta el cansancio. Y ya después, con el tiempo, empieza a aparecer la nueva gama de agentes halogenados, son los que actualmente están en uso en la mayoría de las situaciones, que son los halocarbonos. ¿Dudas con esta historia? No, muy bien. Esta historia hay que conocerla porque cuando decimos agentes halogenados, me encuentro con esta variedad de agentes halogenados. Tengo que saber que unos están prohibidos, los segundos están prohibidos, pero se pueden usar bajo determinadas condiciones, que aparece un tercer agente, que es un agente inerte, y aparece ya después, hacia fines del siglo XX, la nueva línea de los halocarbonos. ¿Comprendido este resumen? Muy bien. Vamos a empezar a explicar entonces cada uno de estos agentes. Sí. ¿Y los agentes inertes están en uso ahora, hoy en día? Sí, los agentes inertes se usan actualmente, sí. Bien, viene muy bien tu pregunta. ¿Qué se usa actualmente? Estos dos. Se usan los agentes inertes y se usan los halocarbonos. Pero los halones CFC se usan para instalaciones críticas. Esto no lo dije, lo voy a decir dentro de un rato. Por eso entendería que hay que saber un poco la historia, no porque nos guste la historia, sino porque si no necesitamos ubicarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de agentes halogenados. Estos son los que se usan. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué son los halones? Y cuando digo que son los halones, voy a explicar qué son los halones tipo CFC. El 1301, el 2402, el 1202 y el 1211. Los agentes halogenados, por eso se denominan agentes halogenados, son hidrocarburos en los que uno o más átomos de hidrógeno han sido reemplazados o sustituidos por átomos de halón. Flúor, cloro, bromo y yodo. Química, tabla periódica de elementos. Los halones son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Por eso se los denomina agentes halogenados. Porque en realidad no estamos usando flúor, cloro, bromo o yodo en forma pura. Se agarra a un hidrocarburo, se le saca un átomo de hidrógeno y se le sustituye, tipo trasplante, un átomo de haluro, de halón.
¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. Acá en esta pequeña pantalla pueden ver lo que hace cada uno de estos 3 haluros o jalones. El yodo prácticamente para incendio no se lo ha usado. ¿Mm? Identificación de los jalones. Ahora voy a intentar que entiendan, es fácil de entender, lo digo con un poco de retórica, por qué los jalones usan numeritos para identificarse. Ya vieron que los nombres son raritos, son raros de acordarse. Es como los chicos que estudian medicina, que se tienen que acordar los músculos, los huesos y todo ese tipo de nombres raros. Acá alguien que le costaban las palabras inventó este sistema de numeración que es genial. Entonces, el jalón 104, el 1001, el 1011, el 1301, el 2402. ¿Qué significa eso? Cada número... Ahí está la tabla. Cada número representa lo que ustedes están viendo en pantalla. Epa, me desvié del camino. Entonces, el primer número representa la cantidad de átomos de carbono que tiene esa formulación. El segundo representa la cantidad de átomos de flúor. El tercero, la cantidad de átomos de carbono. El cuarto, la cantidad de átomos de bromo. Y el último número, la cantidad de átomos de yodo. Imagínense en una charla ustedes intentando explicar en clase y tener que repetir 2 o 3 veces bromo, cloro, difluorometano, que es distinto al bromo, difluorometano, que es parecido al dibromo, tetrafluor. Ah, te agarrás y decís, profesor, desapruébeme. Entonces alguien, la lectura, la bibliografía dice que un militar de Estados Unidos este sistema de identificar a los jalones por números. Entonces, el bromuro de metilo, que es el 1001, ¿qué significa? ¿Qué tiene? ¿Un átomo de qué? Carbono. ¿0 átomo de qué? Flúor. De flúor. 0 átomo de cloro y 1 átomo de bromo. Bromuro de metilo. El 1011, ¿qué tiene? 1 átomo de carbono, 0 átomo de flúor, 1 de cloro y 1 de bromo. Esa es la numeración. ¿Se entiende? Entonces, cuando en vez de hablar del nombre químico, se habla del número asignado a ese jalón que nos indica la cantidad de átomos que tiene su composición. ¿Dudas con esto? Muy bien. ¿Se entendió qué son los jalones? Vamos ahora a ver qué son los halocarbonos. Este es un tema fácil, lo que pasa está todo medio mezclado, como medio un trabalengua. Una vez que lo aprendiste es una sencillez tremenda, pero al principio es como aprenderte el trabalengua. Al principio cuesta. ¿Qué son los halocarbonos? Estamos hablando, recién vimos esta etapa, los halones CFC. Ahora vamos a ver estos, los que actualmente están en vigencia para todas las aplicaciones que necesiten un agente halogenado. La misma norma NFPA que mencioné al principio, la 2001 del año 2018, los define como agente que contiene como componentes primarios uno o más compuestos orgánicos que poseen uno o más elementos de flúor, cloro, bromo o yodo.
Esa es la definición. ¿Qué dice? Más o menos igual de lo que acabo de decir para la otra definición. En este caso no importan las definiciones, las muestro para que vean que estamos hablando de un tema medio etéreo, medio impreciso en algunos aspectos, que se lo quiere definir y encasillar, pero medio complicado. Y la definición en inglés. Esto es una preparación de una conferencia, por eso. Me pasé de largo. Entonces, los halocarbones nos encontramos con 6 tipos de halocarbones. Los HCFC, los HFC, los HCFC, los FC o PFC, los FIC, los FK y los hidrobromofluorocarbonados. El HCFC tiene flúor, hidrógeno y carbono. El HCFC tiene flúor, cloro, carbono e hidrógeno. El FC, tiene carbono y flúor. El FIC tiene carbón, flúor y yodo. El FK tiene carbón, flúor y oxígeno, y este último, que no se le asignó ninguna sigla todavía, tiene bromo, flúor y carbón. Son los cuatro grupos de halocarbones que se usan en la actualidad. No les voy a pedir jamás que se acuerden de estos nombres. Simplemente estoy explicando el tema como para que entiendan nada más. Acá están viendo una tabla que tiene la denominación técnica del agente extintor, el nombre químico, la fórmula química y el nombre comercial. Ya con esta nueva tanda de halocarbonos, ya no se usa la vieja denominación halol 1301, 1211, sino que se los reconoce por el nombre comercial. Entonces, va a venir alguien que les va a vender el FM200. Va a venir alguien que le va a vender el Novec, el Halotron. Depende las cuestiones comerciales y el producto que está aprobado en cada país para ser usado. ¿Comprendido esto más o menos? Obviamente no pretendo que se acuerden de toda esta nomenclatura, denominación, nombres, etc. Y por último, ¿qué son? No, por último no. Estamos viendo el último de los 3 que se usan actualmente. ¿Qué son los agentes inertes? Estamos hablando de la tercera etapa, que fueron los agentes que se desarrollaron para poder reemplazar a los halones del tipo CFC. También la NFPA 2001 del año 2018 los define como que tienen como componente primario uno o más de los gases de helio, neón, argón o nitrógeno. Y también, como dice ahí la definición, pueden tener dióxido de carbono como componente secundario. Es decir, que los agentes inertes son una mezcla de gases inertes. Y se dividen en 4 grandes grupos. El IG 541, que es una mezcla, tiene la fórmula ahí, 52% de nitrógeno, 48% de argón y 8% de dióxido de carbono. Fíjense, recuerden que con un 8% de dióxido de carbono, pese a que es un valor elevado, todavía no corríamos peligro de vida. El IG01 es 100% argón. El IG100 es 100% nitrógeno. Y el IG55 es mitad nitrógeno y mitad argón. Son las 4 mezclas que se usan como gases inertes. Y que obviamente tienen la denominación que acabamos de ver, la composición y el nombre comercial con que se los reconoce. Son las cuatro marcas
o nombres comerciales con que se comercializan estos productos. Obviamente detrás de estos productos hay marcas registradas. Hay una empresa que ha desarrollado determinado producto y te lo va a vender. ¿Mm? Por eso se los conoce con los nombres comerciales actualmente. ¿Dudas con esto? ¿Más o menos va quedando claro esto? Muy bien. Vamos a este temita, el uso de los jalones en el contexto de su prohibición. Porque recordemos que los jalones CFC fueron prohibidos. Ley 24.040, si mal no recuerdo el número. Sí, exactamente. Ley 24.040, Protocolo de Montreal. Esta ley, en el artículo primero, prohibía la producción, la comercialización, importación, venta, etcétera, etcétera, de determinados gases dentro de los cuales se encontraban los CFC, que usábamos como agentes extintores. Pero esta ley tiene un pero, que es el artículo 7 que ustedes están viendo. Por eso hay que saber un poquito la historia, porque dice, después de cumplido el 5º año de vigencia de la presente, la utilización en equipos extintores de incendio de las sustancias controladas solo se permitirá en aquellos casos en que todos los otros medios extintores de similar eficacia causen daño a las personas o a las instalaciones. El artículo 7 de esta ley, la ley prohibió los agentes extintores FC, pero dejó con el artículo 7 una puerta abierta. Y la puerta abierta la terminó de abrir la resolución 620 del año 2002, de lo que en su entonces era la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esta resolución reglamenta el artículo 7 de la ley 24.040 y dice, con lo que ustedes están leyendo, autorízase en los términos dispuestos por el artículo 7 de la ley 24.040 la comercialización del jalón 1301, 12.011 y 1.211 y 2.402 como agentes extintores de fuego para instalaciones fijas y o portátiles, según corresponda, para aquellos usos considerados críticos. Entonces la pregunta de parcial, la pregunta de final. ¿Los jalones FC están prohibidos? No, no están prohibidos. Están permitidos para usos denominados críticos. No para cualquier cosa. Para lo que no es crítico sí están prohibidos. Se los permite para usos críticos. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, ¿cuáles profe. serían algunos usos críticos? ¿Cómo? ¿Cuáles podrían ser algunos usos críticos? Lo que van a venir a continuación. ¿Qué son usos críticos? Acá tenemos un resumen, ¿no?, de los más importantes. En aeronaves, por ejemplo, vehículos militares, buques navales, centros de comunicación de Fuerzas Armadas, en ambientes donde puede haber dispersión de material radioactivo, en fuegos militares. Yo conozco el fuego A, B, C, D y K. El fuego militar no lo conozco. No sé qué han querido decir con fuego militar. Es cuando te tira, te balea uno de la Fuerza Armada. No conozco el fuego militar o el fuego de la policía. En buques de carga, salas de terapia intensiva y quirófano, y en el sector petroquímico y petrolero. Es bastante amplio la instalación crítica. El tema es conseguir estos agentes extintores que ya no se fabrican más. Pero, ¿por qué se usan esos si pueden dañar a las personas? Porque son agentes extintores de los más eficientes y eficaces a la hora de apagar un incendio. Así de sencillo, así de simple. Y el nivel de daño a las personas es muy bajo, en algunos casos, salvo algunas consideraciones, el nivel de daño es bajísimo.
Entonces, a ver, en una aeronave donde el espacio es muy importante y el peso es muy importante, necesito un agente extintor que no pese mucho, que no ocupe mucho volumen y que sea eficiente a la hora de apagar, porque hay gente allá arriba. Y no puedo tirar un agente extintor que me mate al piloto o me lo duerma, o le haga perder sus sentidos de su lucidez. Lo mismo para la cuestión militar. Por eso se usa solamente en instalaciones críticas. Porque seguramente se puso en la balanza la afectación de la capa de ozono versus la eficiencia en apagar incendios denominados críticos en este tipo de instalaciones. ¿Me explico, Luciano? Claro, digamos, usan esto porque es más eficiente que los otros. Sí, totalmente, exactamente, que son mucho más eficientes que los halocarbonos y que los agentes inertes. Así de simple y sencillo. Que el único problema que tiene es la capa de ozono. El único problemita que afecta a la capa de ozono. Y todavía no ha tenido solución eso. ¿Dudas hasta acá? Bien, vamos a ver los mecanismos de extinción de los agentes limpios. Vamos a empezar uno por uno. Los jalones. Vamos a recordar cuáles son los jalones. Estos son los jalones a lo que estamos haciendo referencia ahora. Lo que pasa, estos directamente ya no se usan más. Estos sí están prohibidos. Los jalones tóxicos sí están prohibidos como agentes extintores. Pero el mecanismo de extinción de los tóxicos y de los jalones CFC es exactamente la misma. Y el mecanismo de extinción es que capturan radicales libres cortando la reacción química en cadena. ¿Recuerdan este tema? Sí, no profe. hace mucho lo vimos. No lo recuerdo Muy bien. Profe. Recuerden el fenómeno de la reacción química en cadena. Es una reacción química que sucede en el interior de la reacción química. Y por lo tanto estos jalones atacan a lo más íntimo de la combustión, que es la reacción química. Van al ADN de la combustión. Por eso son tan eficientes. Cortan la reacción entre el comburente y el combustible, por ponerlo en términos simples. ¿Qué hacen los halocarbonos? Vamos a recordar, los halocarbonos son los que actualmente están permitidos para cualquier uso, salvo las aplicaciones críticas que podemos usar un CFC. Estos halocarbonos también cortan la reacción química en cadena y también tienen un mecanismo secundario de enfriamiento, pero no porque tengan... No, pero, a ver, enfrían porque reduce la velocidad de la reacción química. No porque capturen, absorban calor, como hace el agua. ¿Me explico? El proceso de enfriamiento es porque ralentizan la reacción química, no porque como sustancia tenga una elevada capacidad de absorber calor como la tiene el agua. No sé si estoy siendo claro y explicativo con este tema. Sí, sí. Y por último, los agentes inertes, que son estos, que no son agentes halogenados, son mezclas de gases inertes, esto lo voy a repetir hasta que aparezca en pantalla, sofocan. Por eso no podemos comparar jamás estos dos agentes extintores
los halones FC y los halocarbonos con un agente inerte. Porque el agente inerte sofoca como hace dióxido de carbono, que es un gas inerte. No tiene la misma velocidad de extinción que un halocarbón. Que pertenezcan al mismo grupo de agentes limpios no quiere decir que tengan las mismas similitudes de características de extinción. Los agentes inertes son lentos a la hora de apagar si los comparo con un halón o con un halocarbón, que lo que hacen es cortar la reacción química en cadena. ¿Se entiende esto? Sí. Profe. Muy bien. ¿Comprendido el mecanismo de extinción entonces? Ventajas. Vamos a ver cuáles son las ventajas del uso de estos agentes limpios. Son muy eficientes o eficaces, no vamos a hacer diferencia con la palabra, ya más adelante lo aprenderán, o por ahí lo saben. Son muy eficaces o eficientes en concentraciones volumétricas en bajo volumen. Y además, en el ambiente dejan suficiente cantidad de oxígeno como para respirar cómodamente después de la inundación o de la descarga. Son eléctricamente no conductores, son agentes extintores clase C. La mayoría, bueno, todos se vaporizan rápidamente, no dejando residuos. No dañan lo que apagan, y esto es muy importante porque estos agentes extintores, la principal aplicación son en el uso de equipos de alto valor económico. A esto se le suma la alta velocidad de extinción, salvo los agentes inertes que tienen una velocidad de extinción un poco más lenta. Pero, a ver, no dañan lo que apagan, tienen una alta velocidad de extinción, y estas dos situaciones hacen que se use, o el destino principal de los agentes limpios sea equipos de alto valor económico, centrales de datos, una aeronave, una supercomputadora, un centro de comunicación, un cromatógrafo, un equipo médico, etc. El uso que tiene, aunque ya lo estuve diciendo, cuando el uso fundamental es cuando el dióxido de carbono me pone en juego la vida de las personas. Donde yo tengo que seleccionar un agente extintor en un ambiente donde hay personas, el dióxido de carbono me deja muchas dudas. O se me complica con el dióxido de carbono. Por lo tanto, este es el reemplazo ideal para el dióxido de carbono porque no afecta a las personas. En falsos suelos o espacios o en entretechos, en las áreas de sistemas, donde por lo general por debajo del piso pasan instalaciones y por el entretecho pasan instalaciones. Cuando necesito una rápida extinción, el único agente extintor que provee una rápida extinción solo son los halones FC o los halocarbonos. Los polvos químicos secos lo hacen, pero hacen una mugre, son dañinos, por eso no los incluyo. En riesgo eléctrico son clase C, cualquiera de estos que vimos y estuvimos nombrando hasta recién, son todos clase C. Fundamentalmente van destinados no solo a reemplazar al dióxido de carbono en lugares donde puedo poner en riesgo la vida de las personas, sino, como dije hasta recién y he repetido, en instalaciones de gran valor. Profe, una cosa es el costo. Sí. yo me acuerdo cuando mi abuelo falleció, que la primera vez que pude revolver un poco la casa, sin que se enoje, tenía un galpón con herramientas y tenía como si fuera dos tubos de gas, el CO2,
que mi viejo me dijo que lo usaban para los autos como extintores, o si no también para inflar las ruedas. Hoy en día no se Sí, usa más eso, el dióxido de carbono sí es un agente extintor que se sigue usando, sí, es pero muy en el usado auto, el dióxido de carbono. en el auto no En el tenés más. auto en el auto el extintor obligatorio es un ABC, polvo químico ABC. Ya Sí, lo vamos a ver la clase que viene. El dióxido, a ver, no es que no está prohibido el dióxido de carbono en un auto. Lo que pasa, el reglamentario es otro. tal cual, tal cual. Sí, yo me acuerdo que estaba ahí, lo abrimos con mi viejo y nada, lo vaciamos para que no esté ahí adentro del tarro. Pero sí, sale gas, Sí, sale un gas tipo blanco, color sí, blanco, obvio. Sí, frío. muy bien, gracias. Gracias por decirlo. ¿eh? Pero, profe, Ahora, vamos a desviarnos un poquito de este tema aprovechando lo que dijo Juan, creo que estaba hablando recién. A ver, yo estoy en un auto, imagínense un 147, con las puertas y ventanas cerradas, y descargo un matafuego de dióxido de carbono, aunque sea de 1 kilo, y me voy a pegar una desmayada de aquellas. No sé si me explico. sí, sí. Por eso, profe, ¿por qué se sigue usando el dióxido de carbono si están estos? Aunque no haya pasado Porque antes. se sigue usando, no está prohibido, si es muy bueno el dióxido de carbono. Lo que pasa es que tiene limitaciones. Claro. Es como que vos me digas, ¿por qué seguimos usando agua si el agua afecta, no se puede usar con inflamable? Porque tiene otros usos que son tan importantes como las limitaciones que tiene. Sí, pero esto lo vendría a reemplazar al dióxido de carbono. Sí, pero anda a comprarlos. ¿Son caros? Uf, Ajá. son caros. Pero además no están prohibidos y son útiles. El dióxido de carbono tiene limitaciones, es cierto. Una limitación es su problema cuando tengo ambientes cerrados y donde hay personas. Ese es el principal problema del dióxido de carbono. Si yo estoy en un auto y descargo con las puertas y ventanas cerradas y descargo el matafuego de dióxido de carbono adentro, y me voy a pegar una mareada tremenda. Voy a perder el conocimiento. Voy a empezar a tener los efectos del dióxido de carbono. Y no es bueno. Y también se lo usaba, o se lo sigue usando el dióxido de carbono para inflar las cubiertas del auto. Sí, además, si tenés que apagar el fuego, tenés que estar muy cerca. Eso tampoco es bueno. Tiene que estarse. No, depende. Si el incendio es chiquito, no pasa nada. Ahora, si está ante un incendio grande, no lo vas a mellar al incendio. No le haces nada. Y corre el riesgo de quemarte, además. Porque tenés que estar relativamente cerca, dentro de los 2 metros, 3 metros. Ya después de eso, el dióxido de carbono no es eficiente, porque es un gas. Pero vino bien tu aporte. Los halones CFC y los halocarbonos son útiles y por eso reemplazan al dióxido de carbono en descargas de inundación total en ambientes habitables. Esa es una aplicación también que viene a reemplazar al dióxido de carbono. Las principales aplicaciones de los agentes limpios son algunas de las que ustedes están viendo en pantalla. Centro de datos, centro de telecomunicaciones, transformadores, sala de motores, de buques, almacenamiento electrónico de archivos valiosos de papel, laboratorios químicos, donde obviamente el valor del equipo es importante. Estaba diciendo esto, una cosa es lo que me cuesta el equipo, otro es el valor. Una computadora es relativamente barata. Ahora, si yo tengo datos importantes, el valor que adquiere eso es muy importante. Si tengo almacenada criptomonedas, esa computadora va a adquirir un valor extraordinario. Ahora, el costo es insignificante en relación al valor que tiene. Lo mismo que un cuadro. El costo en cuanto a lo material
es una tela con óleo o con alguna pintura. Ahora, el valor que tiene está en función de quién lo pintó. Esa es la diferencia entre el costo y el valor que tiene. Por eso yo hablo de instalaciones de alto valor. En mi Ferrari tengo un jalón. Y en el yate que tengo acá en la marra, también tengo un jalón. No voy a andar poniendo otra cosa. Es como tener una Ferrari con GNC. Y si tenés una Ferrari, tenés que tener un jalón. Si andás en un bote a remo, tenés un balde de agua. Si tenés un yate, le ponés un jalón. No podés estar miserable. Un yate a remo. Claro, no, si no hay que ser miserable en la vida. Bien, vimos las ventajas, vamos a ver las limitaciones. Para fuegos clase K no son agentes extintores adecuados. Ninguno de los que estuvimos viendo sirve para fuegos clase K. Ya los vamos a ver la próxima clase, no, la siguiente. Dentro de 3 clases vamos a ver fuegos clase K. No sirven para combustible presurizado. Bueno, no quiero explicar esto. Producen alguna descarga electrostática porque tenemos un gas almacenado a presión. Le pasa lo mismo que al dióxido de carbono, que suele tener una pequeña descarga electrostática en la punta del del pendorcho que va en la punta de la manguera, no me sale ahora, el difusor, perdón, difusor. Tiene, aunque todos los agentes limpios son del tipo ABC, como no mojan, tienen reducida capacidad de enfriamiento, es limitada la efectividad en fuegos clase A. Ni hablar en fuegos en profundidad clase A. Recuerden que un fuego clase A, la única manera de apagarlo es enfriando. Y el único que enfría suficiente como para hacer esto es el agua. No quiere decir que no sirva. Lo que quiere decir es que tiene limitaciones. No, si vos querés enfriar con un jalón, no la pifiaste. Ahora, ¿que sirve para fuegos clase A? Sí sirve. Son productos caros. Y estos datos son del año pasado. De Mercado Libre. A lo mejor hoy están del doble o el triple. A lo que se fue el dólar, olvídense. Un extintor de jalón, son todos importados. El otro problemita que tenemos, no se fabrican hasta donde yo conozco en la Argentina. Uno de polvo químico seco de 5 kilos está a 5.000 pesos, estaba. Después a ver si lo puedo pasar a dólar, o pásenlo ustedes a dólar, o busquen en el Mercado Libre y van a ver las diferencias. Son agentes extintores caros. Y como son importados, depende de que un funcionario se le ocurra permitir o prohibir la entrada al país de estos productos. A veces pasa eso con algún que otro funcionario. Ay, esto no lo voy a... Sí, lo voy a explicar esto. Efecto de la composición térmica del agente halogenado. No, no lo voy a explicar esto, no quiero complicarles la vida, no, perdón, no es que no se lo merezcan, pero es demasiada información y por ahí más adelante, dentro de un par de años, cuando este conocimiento lo tengan un poquito más pulido, podamos explicar más detalles de estos agentes extintores. No sirven para combustible que tienen su propio agente oxidante, como las llamas premezcladas o las llamas autónomas. No sirve para los combustibles tipo D, como los metales combustibles o hidruros metálicos. Esta parte no la vamos a ver. Y creo que
No es que yo no se lo merezcan, es que no quiero, con tanta información, volverlos locos. Lo que me interesa es más simple en la materia. Que sepan distinguir los agentes halogenados, que sepan distinguir un poco la historia de los agentes halogenados, ¿eh? Porque tienen que estudiar la combustión, el agua, la espuma, dióxido de carbono, que esto, que el otro. Cuando tienen que estudiar todo juntos, se le arma un barullo en la cabeza y no es que esté de mala información, pero en algún otro momento, cuando ustedes quieran, profundizaremos más de algún agente extintor cuando sea el momento correcto. ¿Dudas?